Entre compas, y parceros. este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan. Y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. 3, 2, 1, go. Hola, hola, gente bonita, compas y parceros. Bienvenidos a esta nueva transmisión totalmente en vivo por mi canal de YouTube. Estoy muy contenta porque hoy tenemos un invitado muy especial para mí y obviamente por compartir este espacio con nuestra amiga y colega Angie Navarro. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos los que se van sumando hasta ahora. Vayan dejando su like, compartan en sus redes sociales y déjenos sus mensajitos también en el chat si ya están por aquí activos. Hoy tenemos un tema muy fascinante y apasionante para mí, o sea, a mí personalmente me encanta el tema del cual vamos a hablar el día de hoy y yo sé que también es un tema muy desconocido para muchos que incluso tienen un imaginario o una creencia sobre el tema de la astrología, pues a veces muy distorsionado de la realidad. Entonces hoy vamos a aclarar dudas, vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema. Y pónganse a pensar que este es un episodio donde vamos a hablar de astrología para principiantes. Para que ustedes también si tienen dudas las dejen en el chat, salgamos de todas esas creencias que muchas veces nos limitan a pensar sobre este tema que realmente tiene mucho para aportar como seres humanos. Así que bueno, sin más le doy paso a Angie. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Hola Rocío, hola Guillermo y parceros que se van uniendo. Buenas tardes y buenas noches también, porque tenemos a un invitado que está del mundo con muchísimas horas de diferencia para nosotros. Así que muchísimas gracias y en esta noche para ti. Vamos a poner sobre la mesa un tema que del cual honestamente admito no saber mucho. Sí soy una persona que constantemente está checando sobre nada más hasta ahí. Y creo que este episodio en lo personal me va a servir mucho para aprender. Imagino que voy a estar muy receptiva y callada, agarrando toda la información que pueda de nuestro. Y me gusta también el hecho de que sea algo nuevo, Rocío, porque creo que los últimos invitados, o todos los de esta cuarta temporada, nos han venido a enseñar, nos han venido a compartir su experiencia y conocimiento. En caso sé que Guillem y el tema que nos va a presentar, pues no es la excepción. Vamos a aprender muchísimo. Por supuesto, esa es la idea de estos episodios, es que nos llevemos algo nuevo como el episodio anterior donde hablamos de la famosa tusa en Colombia, que es el despecho, el desamor, como se le dice acá en mi país. Y muchas personas, Angie, me escribían como no tenían idea que así se le llamaba al desamor. Y es bueno, es muy interesante conversar de temas pues nuevos para muchos y quiero darle la bienvenida a Guillem Sala. Él es un astrólogo. Bueno, yo lo voy a presentar como él tiene su presentación en Instagram que me parece muy interesante y él es Guillem Gregory Sala, el rapero espartano, astrólogo, agitador de conciencias, disidente descontrolado, mejor dicho, un joven muy diferente a los demás y por eso le invitamos aquí, Guillem, para que compartas con nosotros este espacio. Cuéntanos cómo estás, cómo llegas el día de hoy. Muy buenas, pues yo ahora mismo estoy encantado de estar aquí, es todo un honor. O sea, ya no solo por la compañía, sino por el tema a tratar, porque la astrología a mí me encanta. De hecho, la conocí en 2019 y me enamoró, me cautivó totalmente, tanto que me deja absorto y mi lenguaje, sí, yo hablo español, pues valenciano porque soy de Valencia y tal, y de ahí mi nombre, pero es que la astrología, si algo es un lenguaje y muy rico, y se puede llegar a muchas conclusiones que sin la astrología serían difíciles de llegar. Qué interesante, Guillem, precisamente me encanta escuchar eso de que es un lenguaje porque es el lenguaje del sol, de las estrellas, de los planetas, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos da vida y eso es lo que lo hace pues tan especial.
Y yo quiero empezar este episodio para que tú nos cuentes precisamente desde qué momento inició este interés por la astrología, porque si bien nos dijiste del 2019, pero ¿qué fue eso que te motivó a estudiarla un poco más? Porque yo creo que a todos los que nos llega a interesar este tema, creo que tenemos como un quiebre o como un momento especial en nuestra vida donde decimos, oiga, ¿en qué momento pasó esto? O sea, tuvimos que estar viviendo alguna experiencia, alguna situación para interesarnos un poco más en este tema. Entonces, ¿cuál fue ese momento preciso en tu vida? Claro, yo tengo un detonante espiritual muy grande porque ahora tengo casi 27 años, pero a mis 21, digamos, fue pues, la noche oscura del alma, tocar a fondo, decir esto no tiene sentido y a raíz de eso, la primera herramienta que conocí no fue la astrología, fue el eneagrama, porque la astrología ya fue en 2019, el eneagrama fue en 2017, fue una hostia a mi ignorancia, ¿no? Pero tiene sus paralelismos, tiene su modo de ver a las personas, seres, como diferentes y sobre todo aporta una solución a un problema o un esquema de pensamiento o de comportamiento. Entonces, me mola mucho el rollo de los arquetipos, de cada ser es único, pero sí que se puede enmarcar dentro de no a modo de encasillamiento, sino a modo de entendimiento dentro de unos patrones o arquetipos, vamos. Entonces, Sí, continúa, por favor. Escuchamos. sí. Entonces, la astrología, bueno, yo sabía que tenía algo de impacto, no sabía nada. La primera vez que oí hablar de astrología así un poquito más en serio fue a raíz de un amigo mío que me preguntó, ¿tú cuándo has nacido? ¿No? Entonces, me lo preguntó no en plan, ¿cuál es tu cumpleaños? Me preguntó, ¿tú cuándo has nacido? Como queriendo ahí sacar un poquito de información. eh, Me hace la cuenta, ¿no? Y yo dije, uy, tengo la sensación de que me lo está preguntando porque quiere saber algo más sobre mí. Y bueno, ahí empezó un poquito todo, pero sí. Y qué curioso esto que comentas, Guillem. Preguntó eso porque quería saber algo más de ti. Qué curioso esta expresión. ¿Cómo podemos saber más de nosotros con la astrología, Guillem? ¿Cómo podemos conocer ella? Cuéntanos. Claro, o sea, no hay que destacar que para conocerse a uno mismo todo se basa en la autoindagación, que teorizar sobre la astrología no tiene mucho sentido porque o si no lo podemos hacer una moda más y ahí nos perdemos en el afuera. Hay que cambiar mucho el paradigma ya no solo espiritual sino conceptual, ¿no? Y bueno, a raíz de uno darse cuenta que no es solo lo que ha creído que es, a raíz de darse cuenta que hay muchísimo más de este plano físico, corpóreo, pues uno le va intrigando el decir, hostia, ¿qué tanto influyen o qué tanto no influyen? O estos, vale, al principio me parece inverosímil o una chorrada, un pasatiempo espiritual, pero es eso, a raíz de ver vídeos, hacer uno sus propias reflexiones, te das cuenta de que todo está enmarcado dentro de lo que viene a ser los astros. Y tanto es así que no diría yo que se pueda predecir, pero sí que se puede hacer un buen pronóstico, que no es lo mismo. Predecir es así en plan más de adivino, que fíjate la palabra, adivino, quitar lo divino, sin divinidad.
Entonces, es un poquito también cambiar el enfoque de que al principio pareciera que el astrólogo son los nuevos curas o el oráculo o pues eso, un mero adivino que te quiere adivinar el futuro, pero si El que te lee las cartas, me dicen por ahí. Claro, pero en el fondo no es eso, hay muchísimo más que rascar, ¿no? Y si nos paramos a pensar, podemos saber cómo estuvieron los astros en X fecha, en tal hora determinada, y a raíz de eso hacer un análisis. Como podremos saber de aquí un año, de aquí 2 o de aquí 3, cómo estará la disposición astrológica, la configuración astrológica para ese momento en particular. Entonces, si ya has decodificado el lenguaje este que habíamos hablado, el cual es aséptico y neutro, quiero decir que no porque seas Aries eres mala persona, ni porque seas Libra eres buena persona, que hay unas simplificaciones al principio que telita, ¿eh? Bueno. Sí, sí, te entiendo perfectamente porque muchas veces y me pasó que yo soy Escorpio. Entonces tienden a decir, uy, no, los escorpios son terribles, dan miedo, mejor no te metas con un escorpio, son súper vengativos, o sea, como que marca mucho su lado oscuro. Y bueno, creo que también hay muchas creencias, como lo decía al principio, sobre qué es la astrología. Y aquí es donde quiero pasar a la pregunta incómoda que te voy a hacer hoy, Guille, porque va muy articulada a lo que te quiero preguntar. Así que vamos por acá con la pregunta incómoda. Bueno, no sé si es muy incómodo, pero te la quiero hacer porque sí me parece interesante. Ahora que tú nos cuentas de cómo empezaste con todo este tema de la astrología. Y quiero que nos cuentes si en algún momento has recibido comentarios, has recibido, bueno, o palabras o críticas de pronto sobre tu trabajo, sobre la astrología, todo lo que vienes haciendo, de tus padres, de tus amigos, que quizás te hayan ofendido o te hayan herido o que tú veas que se repiten mucho cada vez que hablas con ciertas personas. Claro, pues sí, 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 en la astrología los astrólogos sobre todo somos la idea general, digamos, entre los, ¿cómo llamarlos? Pues gente que está dentro del viejo paradigma, pues no somos fontaneros, no somos electricistas, entonces, pues em, está la imagen esta de que vienen a engañar. Pero dentro de los disidentes o del mundo de la resistencia también hay una rama que, como piensa que no se censura la astrología, que lo cierto es que es verdad, no se censura, sino que se muestra a modo de primado negativo con 4 horóscopos y 2 frasecitas cortas en las revistas de adolescentes, pues hay mucha gente que piensa y cree que la astrología es una trampa Matrix y entiendo por qué lo dice, ¿no? Y piensa que, bueno, pues cobráis demasiado o vosotros que es que no queréis trabajar o cosas así. Sí, eso sí. Y la crítica que, digamos, dentro del mundo de la resistencia que más se le achaca es el tema de que es una trampa Matrix o que los oscuros la utilizan, lo cual es cierto. Los oscuros utilizan la astrología, la utilizan. ¿Por qué? Porque funciona, no porque sea mala. No la utilizamos tampoco nosotros porque sea buena, sino porque funciona. Punto pelota. Sí, tal cual. Es, creo que una herramienta muy positiva, porque no se trata de bueno o malo, sino que ayuda de cierta manera a conocernos a nosotros mismos, a entender un poco mejor el mundo y también como los sucesos que van pasando alrededor de él a través de
los planetas y bueno, ya un poquito más que tú nos vas a contar ahora, porque yo vengo estudiando un poco sobre astrología, pero creo que aquí la mayoría, los que han escuchado sobre este tema, es simplemente yo leo mi horóscopo, como dijo Ángel al principio, yo leo mi horóscopo y yo sé que soy, por ejemplo, Escorpio o Angie, por ejemplo, Acuario o el signo como que ya tú sabes que por tu fecha de nacimiento. Pero, por ejemplo, yo empecé hace 2020 también a interesarme mucho por este tema y yo contacté a una persona por Instagram para que me hiciera la lectura de la carta natal y desde ese momento a mí se me abrió la cabeza porque empecé a entender mi vida pues desde otra óptica respecto pues a todas a mis casas, a todos mis signos, al signo ascendente y todo este rollo de la carta natal y creo que hay mucho interés últimamente por muchos jóvenes, muchas personas que dicen, y más también por el flujo que se da en Instagram y en las redes sociales, que hay muchas personas que lo están plasmando en sus contenidos, donde te muestran la astrología desde esa mirada un poco más cercana y decir, bueno, tú también puedes aprender de este tema sin tantas complicaciones, con un lenguaje más sencillo. Entonces, por ejemplo, Guillén, ¿tú cómo nos podrías explicar, digamos, conceptualmente lo que es esto de la carta natal y cómo pues nos ayuda como a entender un poco más nuestra vida? Bueno, pues yo hago siempre al principio una analogía que es muy buena, que la carta natal, sobre todo la natal, porque carta astral se puede hacer en todo momento, en cualquier lugar, se puede hacer una carta astral en función del momento que la quieras hacer. Pero carta natal es la carta de nacimiento. Es una fotografía de cómo estaban los astros cuando naciste. Y una buena analogía es hacer el paralelismo con la semilla. Tú una semilla, si la plantas en tierra fértil, va a crecer, si la riegas, la cuidas, tiene buenas condiciones meteorológicas, va a crecer de putísima madre y va a incluso tener una larga vida o una vida bastante próspera, ¿no? Pero si la echas en cualquier sitio, a lo mejor no adquiere ningún rasgo, no solo eso, sino que se marchita, se muere, lo que vive a lo mejor vive poco o mal. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, que una carta a lo mejor pongamos de Bill Puertas, ¿no? Pues si coges la carta de él, no es que la carta sea mala, es que esa carta, los rasgos que ha utilizado, ¿no? Pues los ha utilizado en un plan oscuro o sin conciencia, mejor dicho. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes coger cualquier otra carta me lo invento, una figura que esté bien vista, ¿no? Robert Martínez, ¿no? Que también es astrólogo. Tú puedes coger esa carta y decir, vale, esto es por esto, por esto, por esto. Sin tener que hacer un prejuicio, un juicio, simplemente dando una explicación de, vale, que a Robert Martínez se le da bien hablar de estas cosas porque tiene Júpiter en conjunción Mercurio y la tiene en no sé qué, ¿no? Entonces, ahí ya cambia la manera de ver las cosas. Lo más difícil, sobre todo, en la astrología, es quitarse los prejuicios de que el otro es el que te tiene que programar. No, la astrología, tú naces con una carta natal y es para toda tu encarnación, hasta que mueras, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, los que piensen que hay vida más allá de la vida, como por ejemplo yo lo pienso, pues ya empezarán otra encarnación dentro de otra carta natal, la que tengan que vivir. Y bueno, no sé si con eso te contesto un poquito a lo que me querías preguntar o qué. Una duda, Guillem, porque, bueno, gracias primero por aclarar la duda
mi carta natal que yo no sabía que eran diferentes, ¿no? Yo pensaba que eran un nombre para llamar a la misma cosa. ¿Cómo se define? Yo me imagino que a lo mejor ya es con o con profundidad en el estudio, los planetas, ¿no? ¿Cómo se la energía de cada planeta, Guillem? Por ejemplo, Saturno está en tu casa 9 esta área de tu vida, pero ¿cómo sabemos cuál es la energía que ese planeta nos, qué define? Y yo digo que es energía, no sé, tú corrígeme si estoy mal. ¿Cómo sabemos cada planeta o cada conjunción, no sé, cómo se define eso? ¿Cómo te puede definir como persona? Claro, yo voy a hacer una aclaración muy importante, sobre todo para los iniciados. Cuando hablamos de las energías, ¿no? Las energías vienen a ser los signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, ¿no? Los planetas son los arquetipos, o sea, personajes, protagonistas de nuestra vida. Nosotros venimos aquí, cuando encarnamos y tal, tenemos una serie de personajes, de protagonistas, que adquieren una personalidad o unas energías, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy Sol en Cáncer, pues tengo como esa preponderancia a ser como más telepático o ser más blandito o ser, por ejemplo, muchísimo más patriótico o protector a la hora de esas cosas, pero dentro del marco del sol, ¿sabes? Al principio todos pensamos que la astrología solo es nuestro sol, nuestro horóscopo solo es nuestro sol, pero tenemos sol, luna, ascendente, Mercurio y todos los otros planetas, ¿no? Y cada planeta tiene su función. Y cada planeta, todos los humanos, todos, sin excepción de ninguno, tienen todos los planetas y en cada planeta tiene su signo y en cada signo está dentro de una casa. Entonces ahí es cuando cambia un poquito el juego, cuando no solo te autopercibes como tu signo solar, como la mayoría de los principiantes en astrología, sino cuando ya ves el pack entero. ¿Verdad que no es lo mismo? Es como si yo te dijese que la rueda es el coche y alguien que el necio diría que no, que la rueda no es el coche, ¿cómo va a ser el coche? No, o sea, forma parte del coche. A lo mejor sin la rueda no va el coche, pero verlo como el pack entero, no como solo ir por engranajes. Va por ahí los tiros. Sí, 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 es todo un tema, esto de los planetas, los signos y demás. Y yo quiero aquí que tú nos cuentes un poquito, ya que entraste con este tema del sol, y es que obviamente muchos, como lo decía anteriormente, saben que tienen un signo, ¿cierto? Que es su sol, que es la fecha de su nacimiento. Pero entonces, ¿cómo podríamos explicarle a las personas que nos escuchan y nos ven ahorita que tenemos un sol, pero también tenemos un ascendente y tenemos una luna? ¿Tú nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estos tres y, digamos, cómo al momento de conocerlos, ¿sí? ¿Cuál signo es, eh, digamos, impacta de alguna manera en nuestra vida? Porque yo, por ejemplo, soy totalmente Escorpio, o sea, yo soy Sol en Escorpio, ascendente en Escorpio y mi luna está en Libra. Entonces uno dice como que, wow, bueno, pero ¿cómo se traduce todo esto en el lenguaje coloquial? O sea, perdón, voy a hacer un inciso. Clavado al de Trápala, clavado al de Don Trápala. O La misma sea, configuración. Sí, sí, que me acabas de dejar desconcertado. ¿por qué? Cuéntanos. Porque tiene la misma configuración, ¿no? Al menos de esos tres signos. Y. Bueno, el caso. Bueno, voy a definir primero lo que es el Sol.
el sol es el ser, aquello que ilumina, el sol de que brilla, ¿no? Y el sol, cuando tú estás en conexión con el sol, porque puedes estarlo y puedes no estarlo. Entonces, si, digamos que en cada planeta hay como una versión descentrada y otra versión centrada. Alguien que no está viviendo su sol es alguien que no es feliz. Vamos a decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque es su verdadera esencia, es su divinidad, es aquello que, vamos, irradia. Y bueno, el sol, tú no te tienes por qué identificar con los rasgos del sol, del signo del sol. Porque cuando verdaderamente te sientes identificado con tu sol, es cuando estás brillando. Entonces, la diferencia principal entre el sol y el ascendente es que el sol es lo que muestras y el ascendente... me corrijo. El sol es lo que verdaderamente eres y el ascendente es lo que muestras, la carcasa, el avatar, aquello que llamamos ego, sin moralizarlo, ¿no? El personaje aparentemente individual que venimos aquí a jugar con él. Y bueno, en el ascendente también es, digamos, un componente que si no estás conectado con tu ascendente, como que lo rechazas, como que, no, esto no forma parte de mí, ¿no? Pero como es aquello que muestras, por ejemplo, yo soy signo solar en Cáncer, ascendente Leo, la gente normalmente me ve como muy así Leo. Rasgos de Leo son como expresivo, juguetón, creativo, artista, un poquito como inclusive protagonista, ¿no? A la hora de hablar. Entonces, según ciertas situaciones, se me verá más mi signo solar y otras situaciones se verá más claro mi ascendente Leo, entendiendo que forma todo dentro de un mismo pack. Ok, que hayas escuchado eso y me gustó eso de cuando brillas tienes características y tu ego o esta carcasa que quieres mostrar, pues cualidades o aspectos del otro signo, ¿no? Me llamó mucho la atención y me gustó de hecho. Y fíjate, Guillem, yo tengo un amigo muy cercano que eres Capricornio, es que por eso eres así, tienes estas cualidades, no sé mucho de astrología, pues lo poco, mucho que he leído, pude identificar ciertos aspectos de su personalidad y no me encasilles, no me encasilles en esas características solo por haber nacido en ese mes, en esas fechas del año. No me dijo que determinen cómo es una persona. Y yo como psicóloga creo que el ser humano de varios aspectos, ¿no? Biológico, psicológico, social y espiritual, que si bien terminan totalmente al 100%, influyen muchísimo. ¿Pudieras decir adentro entonces de este componente espiritual que determina en ciertos aspectos cómo es o cómo es el comportamiento de las personas o es algo muy aparte? Vale, es muy importante esto que dices porque la astrología, lejos de lo que pueda parecer, no es determinista. Entonces, yo entiendo a la mentalidad esta de que, hostia, es que sirve para encasillar y ya ves tú, ¿no? Yo no solo soy Aries. Y en cierto modo tienen razón. Y en cierto modo, los que divulgan mucha astrología basándose solo en su signo solar, pues, bueno... y que se fijen en todos los otros aspectos. Pero claro, es entendible que si solo sabes el signo solar del otro porque sabes su fecha de nacimiento,
pues solo te bases en eso. Pero ya te digo, hay que verlo desde una visión más amplia y es lo que aquí intentamos hacer. Bueno, entonces, no sé lo que me habías dicho, se me había olvidado la segunda parte de lo que me habías dicho, si me lo puedo repetir. Que si la astrología forma parte del componente espiritual que también complementa al ser humano o no va dentro de la espiritualidad de la astrología. Claro, mira, aquí un apunte muy importante. La astrología, si lo vemos dentro de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entonces todo es espiritual, todo, el ordenador, el móvil que me estoy grabando ahora mismo es espiritual, el teclado del ordenador es espiritual, el ratón también lo es, pero no porque sea físico no es espiritual, ¿sabes? Entonces, la astrología... sí, el determinismo, sí, ya me acuerdo. La de astrología, si bien se enmarca dentro de un marco, ¿no? Depende de tu nivel de conciencia o tu libre albedrío, el conforme la vivas. Y te voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Tú puedes ir por una senda, ¿no? La senda será de A a B y tendrás que recorrer esa senda, ¿no? Pero tú puedes ir por la derecha, por la izquierda, por el centro y a lo mejor si vas por la derecha, pues hay más arbustos y hay más baches. Y a lo mejor si vas por la izquierda, pues está el camino muchísimo menos pedregoso. Pues trasládalo eso a tu día a día, para que me entiendas. Es muy simplista lo que acabo de decir, pero yo creo que nos puede dar una idea de a qué niveles estamos hablando. Wow, qué interesante eso, Guillem, porque obviamente nos abre como otro panorama de lo que significa todo este mundo y de todo lo que podemos encontrar en él. Yo creo que por más de que uno estudie sobre los planetas y los signos y demás, todos los días en la astrología hay mucho trabajo, ¿sí? Porque todo el día y todos los días pues son diferentes, el mundo se mueve distinto, todos los días o cada semana hay una luna llena, una luna nueva, o sea, hay diferentes, digamos, sucesos o acontecimientos que le permiten pues a la astrología también precisamente no encasillarnos como o definir o predecir esto es lo que es o lo que va a pasar, sino darte una idea también para prepararte. A mí me gusta mucho cuando yo estudio porque yo veo también como la energía precisamente como de la semana, eh, lo uso también mucho como para tener una idea de, por ejemplo, las mejores fechas para hacer lanzamientos, publicar, firmar contratos, mudanzas, o sea, porque, por ejemplo, pasa mucho con esto que muchos conocen de Mercurio retrógrado, por ejemplo, que dicen, no, Mercurio retrógrado, entonces las comunicaciones, mejor, si vas a hacer un envío, hazlo cuando pase Mercurio retrógrado, bueno, como cosas así, pero obviamente, digamos que uno también no puede basar la vida en esos también, como yo digo a veces, miedos, porque mucha gente se cierra en que, uy, no. Entonces, esto es lo que dijo mi astrólogo de cabecera y eso es lo que va a pasar. Entonces, y hay algo muy importante es que obviamente porque yo sea escorpio, por ejemplo, no todos los escorpios le pasan lo mismo, viven lo mismo, sienten lo mismo, porque obviamente es un mundo mucho más complejo de lo que uno cree. Entonces aquí quiero que tú nos cuentes un poquito, creo que en una pregunta que te hice nos faltó explicar un poco sobre esto de la luna, que justamente yo en un en vivo que hice con Robert Martínez hablábamos sobre las emociones y cómo esta luna, que es el lenguaje del amor, bueno, tú me corregirás si estoy equivocada, como el lenguaje de las emociones, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces entender de pronto si alguno quiere por allá pasarse
y conocer, digamos, que en una consultoría tuya, Guillem, a conocer su carta natal y decir, uy, yo tengo la luna en tal signo y cómo eso, pues digamos, tiene como un impacto en mi vida o cómo puedo entonces entender a la luna cuando está llena, cuando es nueva y todos esos rollos, cuando mucha gente dice, no, córtate el cabello cuando la luna está creciente, por ejemplo. Claro, es que es muy gracioso y muy guay cuando vienen todas estas preguntas de cómo puedo esto, cómo puedo lo otro. Es como si yo ahora mismo te preguntase, ¿cómo puedo entender que voy a asustarme o voy a tener un poquito de miedo cuando voy a saltar en paracaídas? Bueno, racionalmente tú puedes dar muchas explicaciones, pero son cosas que pasan, ¿no? Es algo que la naturaleza es así, es de esa forma. Y si la naturaleza nos ha brindado un reloj biológico de putísima madre, que son los astros, que viene a ser ya no solo el Sol y la Luna, sino todos los demás, y encima tienen cada uno su función, pues bueno, será por algo. Y la naturaleza, metafóricamente y literalmente, es sabia, es sabia. A mí me gusta cuando la gente me pregunta ay, pero ¿cómo te las apañas tú para hacer consultas, ¿no? O qué dinámica vas a utilizar. Vale, yo les digo a todos los usuarios que vienen que yo no te voy a contar nada que no sepas. Claro, se quedan así como un poquito rayados, ¿no? Entonces yo, ¿para qué he pagado 50 o 60 euros o lo que sea, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, para descubrir o redescubrir esos dones o talentos que muchísimas veces, la mayoría diría, los autopercibes como defectos. Fíjate qué curioso. Y te voy a poner un ejemplo. En mí, yo me autopercibía mucho como pesado, ¿no? Un ascendente Leo, el prejuicio del ascendente Leo puede ser muy pesado porque, joder, quieres ser muy protagonista, que arrogante o que monotemático para unas cosas, ¿sabes? O de acaparar conversaciones, ¿no? Pero claro, también un ascendente Leo bien vivido no tiene miedo escénico, ¿sabes? Entonces, le das muchas vueltas a la tortilla en muchísimas ocasiones, reinterpretando que si tu signo solar, que si tu ascendente, que si tu luna. Sobre todo, para mí, lo más importante dentro de la astrología, para los que se quieran iniciar, Sol, Luna y ascendente. Y no te quieras meter al segundo paso cuando aún estás en el primer paso. Eso es muy importante en la astrología. Porque la astrología o la pillas o no la pillas. O sea, yo no puedo... si tú no te has leído el Quijote, por mucho que yo te hable del Quijote, ciertas cosas no las vas a poder entender. Sí me vas a poder entender de que, sí, hay un Quijote, hay un Sancho Panza, hay un Molinos y pocas de esas, pero no te voy a poder especificar tanto los detalles. Pero si yo hago la función de traducirte el lenguaje astrológico al mundano, que es un poquito la función que tenemos los astrólogos, tú ya vas a poder quitarte las telarañas que tenías, o los prejuicios, o los programas Matrix que tenías en la cabeza. Entonces, dime tú si eso no es funcional, ¿sabes? Bueno, Sí, eso. claro, no, todo funciona y todo sirve. Yo creo que todas las herramientas que existan para conocernos un poco más, para entender el por qué o el para qué somos así
o cuál es nuestra esencia, como por ejemplo también lo podemos encontrar con el coaching ontológico, que es una de las ramas donde nosotras pues trabajamos junto con Angie, que también es psicóloga. Y yo creo que todo lo que sirva, o sea, todas las herramientas que funcionen para descubrirnos, para entender cuál es ese propósito, para saber para qué estamos en este mundo, cómo podemos poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la humanidad, pues me parecen geniales. Yo creo que también hay que dejar un poco de lado esta creencia de la astrología, y yo respeto mucho a las personas pues también que opinan diferente y que piensan que o la relacionan con la brujería, con el lado oscuro que tú decías al principio y demás, pero yo creo que porque yo creo mucho en Dios, o sea, yo también soy creyente, y sí, es fuerte cuando tú le dices a tu familia como, bueno, estoy aprendiendo astrología, pero ¿qué carajos estás haciendo? Porque no puedes como, digamos, como que tener esa conexión, y Angie lo preguntaba, entre eso espiritual o eso divino con la astrología que parece como más hacia el lado oscuro. Entonces, creo que esto es una creencia que se ha ido pues deslegitimizando, y que es importante pues también que lo tengamos en cuenta en este momento para las personas que quizás quieran empezar a empaparse un poquito más de este tema. Y bueno, pues yo estoy encantada, Guille. Yo la verdad tengo miles de preguntas. Acá nos podríamos quedar todo el día hablando sobre astrología porque, Dios, tengo muchas dudas, por eso lo estudio, por eso cada día como que aprendo un poquito más. Pero qué rico que tú, pues siendo tan joven, estés pues trabajando en ello, estés difundiendo este mensaje, y que obviamente pues a través del contenido que también tú haces en tus redes sociales pues le puedas mostrar un poquito a la gente de qué se trata todo este mundo, que pues es bien interesante, y yo creo que Angie también aprendió mucho hoy. Yo creo, Sí, ¿no? estuve muy receptiva con este tema. Muchísimas gracias, Guillem. Esta explicación en el lenguaje mundano, como tú dijiste, dándonos un poquito de claridad y luz a las personas que no conocemos tanto, y que ojalá este espacio les haya servido para abrir un poquito más la curiosidad, centrarse más en este mundo, conocerse más a ellos mismos y poder pues vivir desde, ¿no? Desde otra luz, un poquito más iluminados cada vez. Así que muchísimas gracias, Guillem, por estar aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de divulgarlo. En mis redes tengo, bueno, una serie de vídeos, en YouTube, mejor dicho. Sí que tengo en el apartado astrología, pues, un explicativo de lo que las diferencias entre Sol, Luna, Ascendente, los planetas interpersonales, los transpersonales, los cronocartores, y haciendo una distinción de qué es cada cosa. Pero bueno, ya al margen de todo eso, decir que es una herramienta como cualquier otra, como un cuchillo que sirve para cortar el tomate de puta madre o para pegarle una puñalada a la espalda a otro. Entonces, la herramienta no es ni buena ni mala. El uso que tú hagas de la herramienta y tu nivel de conciencia determinará si vives tus dones y talentos que se reflejan en la carta natal o no. Y simplemente con que se quede ese mensaje claro, yo ya me doy por satisfecho. Qué lindo, Guillermo, muchas gracias. Sí, yo me voy con esa idea. Seguiré estudiando más a profundidad Sol, Ascendente y Luna, que me parecen fascinantes. Y bueno, si Dios lo permite, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ahí tengo mi imagen acá muy lenta, me veo como ralentizado. Yo sé que a veces transmitir en vivo es todo un temita, pero bueno, lo importante es que aquí estamos, que estamos transmitiendo todos los martes por mi canal. Mañana van a encontrar este episodio en Spotify, en audio, para los que no tengan mucho tiempo de ver videos, bueno, lo pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren. Y el viernes estaremos publicando un fragmento cortito de este episodio
en nuestro canal de YouTube de Entre Compas y Parceros. También, Guillem, si tú quieres compartir en tus redes sociales, lo puedes hacer con mucho gusto para que muchas más personas pues conozcan de este tema. Mil gracias a todos nuestros compas y parceros que nos acompañaron hoy. Gracias, Angie, por estar acá, y Guillem, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Rocío. Pues eso, que os espero en otra ocasión y, como siempre, un gustazo. Chao, chao, compas y parceros. Gracias por tanto apoyo y tanto amor. Besitos para todos. Bye. Bye.